Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos, chicos, y bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial. El día de hoy, chicos, tenemos un tema de manera introductoria sobre el juego como didáctica en la educación inicial. Nosotros tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante y relevante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del juego como didáctica en la educación inicial. Sabemos muy bien que nosotros, como auxiliares de educación, tenemos que enfatizar mucho en tener ciertas características importantes para poder desarrollarnos, para poder trabajar dentro del rubro de la educación inicial, ¿verdad? Sabemos muy bien que nosotros tenemos que cumplir con ciertos valores y ciertos compromisos importantes, ¿no? Y amerita que nosotros como auxiliar seamos pacientes, seamos empáticos, que definitivamente tengamos estas capacidades sumamente desarrolladas, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar algo muy importante también, ¿sí? Dentro de lo que es la primera infancia, nuestros niños, ¿sí? Pasan por un proceso de adaptación, ¿no? Este proceso de adaptación definitivamente va a ir de la mano con el desarrollo de sus propias emociones, ¿verdad? Con el desarrollo, ¿sí? Que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, nosotros diremos, ¿y por qué razón el juego viene a ser una didáctica en la educación inicial? Primero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de didáctica, hablamos de estrategia, hablamos de forma en la cual el niño puede aprender o puede desarrollarse dentro de un proceso, ¿no? Un proceso educativo, dentro de un proceso de aprendizaje. Entonces, el juego viene a ser una herramienta, no una estrategia muy importante para que el niño pueda tener esta capacidad de aprendizaje que sea de manera oportuna, ¿sí? Que sea beneficiosa para él. Es por ello que hablamos que el juego como didáctica en la educación inicial es una de las estrategias más importantes para que el niño pueda captar este aprendizaje, ¿sí? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que definitivamente los niños están en este proceso emocional y este proceso emocional es algo que sí o sí todos debemos de considerar. Por eso que vamos a tener este desarrollo oportuno de paciencia, de observación que vamos a tener que aplicar para poder tener esta capacidad observatoria completa, no solamente ver al niño desde un punto eh, exterior, sino también considerando que cada actitud o cada desarrollo que el niño tenga, ¿no? O cada forma en la cual el niño se comporte va a ir relacionado a su propio desarrollo emocional y a su propio desarrollo de aprendizaje de este niño, ¿sí? Ahora, dicho esto, chicos, vamos a conocer ahora sí, vamos a hablar ahora sí de manera directa de lo que corresponde al juego como didáctica de aprendizaje o como didáctica en la educación inicial, ¿sí? Como todos vemos, chicos, sabemos que los niños dentro de la primera infancia están muy inmersos a un aprendizaje muy rápido, ¿verdad? En el cual ellos van a captar todo lo que observan, todo lo que ven de su entorno, ¿sí? Ahora, tenemos que establecer algo muy importante. En los últimos años, chicos, ¿no? Las investigaciones científicas han considerado y han concluido, ¿sí? Que es muy importante tomar en cuenta lo que mi niño o lo que el niño aprende en la primera infancia. Esto quiere decir que es muy importante para su propio desarrollo, ¿sí? Esta primera infancia, chicos, viene con una serie de condiciones importantes que nosotros tenemos que considerar. A qué le llamamos estas, o a qué nos referimos cuando hablamos de estas condiciones importantes? Pues en este proceso el niño está en su propio desarrollo integral, ¿verdad? En donde definitivamente el niño va a tener la capacidad de desarrollar sus competencias cognitivas, sus competencias emocionales, sociales, motoras, ¿no? Que definitivamente van a ser la base importante, ¿no? Para que el niño pueda tener esta capacidad de desarrollo completo, ¿sí? ¿Y por qué hablamos del juego? ¿Por qué decimos que el juego entra o aparece, por así decirlo, como una estrategia de aprendizaje? Primero que todo, considerar de que todos los niños de por sí
les encanta el juego y nosotros tenemos que considerarlo, ¿verdad? Y nosotros diremos, Miss, pero entonces, si los niños juegan, bueno, está bien por ellos, ¿no? Que ellos definitivamente así se entretienen, ¿no? Pero acá hay un punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El juego, sí, es una herramienta muy poderosa, chicos, para el aprendizaje y el desarrollo integral del niño, tal como les mencionaba, ¿no? Aquí nosotros tenemos que saber que el juego aparece como estrategia, uno, porque es un paso muy importante para lo que es la motivación, ¿no? También nosotros orientamos al niño a que tenga esta interacción, a que tenga este desarrollo cognitivo, a que se genere este aprendizaje activo. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que aprendizaje activo? ¿Cómo que motivación? Pues evidentemente el juego ayuda a que el niño, por ejemplo, pueda motivarse y participar activamente en todo su proceso de aprendizaje. Asimismo, también el juego fomenta la interacción social y la colaboración entre todos los estudiantes. Entre todos comienzan a ser más empáticos, a trabajar en conjunto, en equipo, ¿verdad? También tenemos que considerar que esta interacción fomenta, pues evidentemente, las habilidades sociales, la comunicación, la interacción entre ellos. También hablamos de que hay un desarrollo cognitivo, ¿no? El juego puede ayudar a desarrollar habilidades cognitivas, como la resolución de problemas, las tomas de decisiones, la creatividad. Y luego tenemos que enfatizar mucho en el punto del aprendizaje activo, ¿no? Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que aprendizaje activo? Pues evidentemente los niños, ¿no? Necesitan el juego para aprender de manera más activa y más experimental, lo que puede mejorar mucho la retención y la comprensión de la información, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos muy bien que el juego trae una serie de ventajas muy importantes para el desarrollo del niño en la primera infancia. Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que definitivamente pues el juego está latente siempre, no desde ahora, sino desde muchísimos años, ¿sí? Como una estrategia muy importante para el desarrollo de aprendizaje de cada uno de nuestros niños, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos remontamos 20 o 30 años atrás, nos vamos a dar cuenta que antiguamente, ¿no? Siempre los niños tenían esta interacción con el entorno, ¿verdad? Con el ambiente en el cual ellos aprendían, adquirían ciertas capacidades, comenzaban a regular también sus propias emociones en la interacción con el entorno, o sea, con sus pares, con sus compañeros. Aprendían una serie de procesos que hoy en día quizás es un poco más difícil desarrollarse, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que evidentemente pues el juego ha ido transformándose a nivel o sea, a través del tiempo, ¿no? Ha ido transformándose y hemos dejado de lado la importancia de lo que realmente el juego hace con el niño, ¿no? Y cómo el niño desarrolla esta habilidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas, que es necesaria para su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, ya viendo esta primera parte, nosotros tenemos que enfatizar en un punto importante, ¿sí? El juego trae ventajas, claro, trae ventajas. ¿Y qué tipo de ventajas traerá, chicos? A ver, ¿qué tipo de ventajas son las que trae el juego? Yo he estado hablando, chicos, y vamos a esperar que ustedes también participen por el chat del Meet para poder tomar en cuenta sus participaciones también. Como ventajas, nosotros sabemos muy bien que el juego tiene amplios beneficios, ¿verdad? Muy bien, Laura, claro, la motricidad, el desarrollo de las habilidades motrices, ¿verdad? También la diversión que va de la mano, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Y una serie de ventajas y beneficios muy importantes que evidentemente el niño pues necesita aprender y desarrollar de manera oportuna, ¿verdad? Entonces yo tengo que considerar algo que siempre menciono a cada uno de mis estudiantes. Nosotros como auxiliares de educación tenemos que enfatizar en desarrollar, ¿no? Algunas habilidades importantes para poder trabajar activamente con cada uno de nuestros niños. Ustedes me dirán, Miss, pero ¿cuáles son esas habilidades? Pues primero que todo, chicos, un auxiliar de educación inicial tiene que tener mucha paciencia. Chicos, ¿somos pacientes? ¿Realmente somos pacientes?
¿Y por qué hago que ustedes se pregunten, que ustedes se consulten de esta manera? Pues evidentemente porque la paciencia es una virtud que evidentemente todos debemos aprovechar a desarrollar oportunamente y tratar siempre de canalizarlo adecuadamente en nuestra área de trabajo. Y es por ello de que yo les consulto, ¿no? ¿Somos pacientes, chicos? ¿Realmente tenemos paciencia? Esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Dos, tenemos que ser muy observadores. Sí, Miss, yo soy observadora, yo me doy cuenta de todo. Perfecto. Pero tenemos que tomar en cuenta algo importante. La observación no solamente parte en observar al niño de manera externa, sino también de manera interna. El saber el significado de cada comportamiento, de cada canalización de emoción que ese niño tiene. Recordemos que los niños están como una montaña rusa de emociones, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que va a haber días en los cuales este niño va a venir de repente con alguna emoción ahí truncada, con algo frustrante ahí, y que nosotros vamos a ayudar a que este niño pueda canalizarlo adecuadamente, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de canalización? Porque evidentemente los niños están en la búsqueda de saber cómo van a autorregularse. Y el juego es una de las estrategias que no solamente ayuda al desarrollo del aprendizaje, chicos, sino también en el desarrollo emocional que el niño debe de tener dentro de la primera infancia, ¿sí? Entonces, eh, otro punto importante que también tengo que tomar en cuenta en este aspecto es que definitivamente el juego hoy en día se ha vuelto como uno de los aspectos importantes a saber aplicar, ¿sí? Y esto va desde qué tipo de juegos yo voy a realizar, ¿sí? Y cómo lo voy a realizar. Muchos de nosotros, por ejemplo, a veces no tomamos en cuenta cuando un niño de repente tiene algún cambio emocional, ¿no? A veces pareciera de que algo está pasando, ¿no? O de que el niño simplemente pues lo dejó de lado, o que el niño se sintió mal, o que el niño se puso malcriado, o etcétera, etcétera. Pero ¿por qué les recalco esto? ¿Sí? Que el formar los cerebros para poder cimentar el futuro parte desde la autorregulación de emociones para el aprendizaje. Por ejemplo, un niño que está en un ambiente un poco hostil, en un ambiente de repente muy presionado, se bloquea en el aprendizaje y las paredes del cerebro no aprenden. Y nosotros también tenemos que conocer cómo aprende cada niño. ¿Será que cada niño aprende de forma igual? ¿Será que todos aprenden de igual manera? No, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá a un montón de participantes. Sin embargo, cada uno de nosotros aprendemos totalmente diferente. Existen estilos de aprendizaje. Algunos tienen un estilo auditivo, otros tienen un estilo visual, otros tienen un estilo kinestésico. Yo, por ejemplo, cuando estudio o cuando tengo que estudiar algo, por ejemplo, ¿no? Yo soy de tomar apuntes, ¿no? Otras personas les gusta de repente escuchar música y a la vez también por ahí estudiar y de repente aprender algo haciendo alguna actividad, ¿verdad? ¿Y eso por qué, chicos? ¿A qué se debe? Se debe a que no todos aprendemos igual, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay que tomar este punto de partida para poder observar a un niño, saber cómo aprende mi niño, saber cómo va a aprender. ¿De qué manera? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? Primero considerando que cada niño es un mundo diferente. Cada niño tiene una perspectiva diferente. Y esta perspectiva definitivamente, ¿no? Tiene un desarrollo distinto de cada ritmo en el caso de ellos, ¿no? Por ejemplo, mi niño Pepito no es igual, por ejemplo, que mi niña Diana, ¿no? Mi niña Jordana le puede gustar las muñecas, pero de repente a Elizabeth no le gustan las muñecas. De repente a Elizabeth le gusta estar sentada y tranquila. Hay niños que les encanta estar saltando, jugando, interactuando, que es parte de su desarrollo, pero hay otros niños que no. Y no necesariamente es malo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar y enfatizar definitivamente de que existen estilos de aprendizaje, formas de aprendizaje, medios de aprendizaje,
¿sí? El cual nosotros vamos a ir conociendo de manera progresiva para poder tener una perspectiva diferente y única de cómo el juego es importante para el aprendizaje y cómo el auxiliar de educación inicial tiene que saber familiarizarse con todos los aspectos que nosotros hemos mencionado para que evidentemente pues pueda tener una perspectiva diferente de cómo observar a un niño, ¿sí? Y esto es muy importante considerar. ¿Por qué les pregunto si son pacientes o no son pacientes? Primero que todo, chicos, eh, he visto últimamente, ¿no? Ciertos comportamientos de algunos profesionales, ¿no? En las noticias, y creo que todos no somos ajenos a lo que vemos, ¿sí? Que no tienen esta paciencia requerida, ¿no? Para poder relacionarse, trabajar con los niños dentro de un aula, ¿verdad? Entonces, es por ello la importancia de que también el auxiliar de educación inicial tenga sus emociones dentro de todo reguladas, ¿sí? Para poder desarrollarse oportunamente y así, pues, evidentemente, pues, trabajar, ¿no? Trabajar adecuadamente con los niños, ¿no? Nosotros tenemos que considerar, ¿no? Que los niños que poseen unos cimientos endebles encuentran cada etapa del desarrollo muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños tienen esta posibilidad, por ejemplo, de poder aprender no solamente de lo que ven, sino también de un instinto propio. Y el auxiliar de educación inicial tiene que tener la capacidad, por ejemplo, ¿no? De detectar este tipo de desarrollo que el niño va a tener durante su primera infancia. Es por ello que hablamos de la observación. Una observación que no solamente va a ser externa, sino va a ser una observación interna. Porque yo como auxiliar voy a estar con mi niño 6 horas al día, 8 horas al día en algunos casos, ¿verdad? ¿Y será que yo lo voy a conocer mucho más de lo que yo pienso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que yo lo voy a conocer mucho más de lo que yo pienso? Pues sí, chicos, porque nosotros los auxiliares de educación, tanto como los docentes, paramos con nuestros niños muchas horas del día, a tal punto que el niño se identifica con el auxiliar, busca el apoyo del auxiliar, busca el apoyo del docente, y por eso se crea este vínculo de amor que es muy bonito entre el auxiliar y sus niños con el auxiliar. Ustedes han oído que a veces los docentes, en este caso como yo, por ejemplo, auxiliares, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es, mis niños, decimos, ¿verdad? Mis niños, decimos. ¿Y por qué decimos mis niños, chicos? Porque con nosotros se genera este vínculo de amor, de respeto, de protección que nuestros niños necesitan. Y por eso que el auxiliar de educación se vuelve una parte del proceso de aprendizaje de nuestros niños en la primera infancia, ¿no? Por ejemplo, hay auxiliares de educación, así como hay docentes, que tienen a sus niños desde que tienen 2 añitos y medio hasta que salen a la primaria. Chicos, ¿se va a generar un vínculo de amor, sí o no? ¿Se va a generar? Sí, muy bien, Nati, claro, Edith, claro que sí, se va a generar un vínculo de amor y es por eso que nosotros tenemos que aprender a observar a nuestros niños más allá de lo que nosotros pensamos o más allá de lo que nosotros vemos exteriormente, ¿sí? Por ello les invito a que siempre, por favor, tratemos de observar a nuestros niños no solamente desde el aspecto externo, sino también desde el aspecto interno. Somos nosotros quienes vamos a conocer a nuestros niños, ¿no? Si yo tengo un niño que normalmente lo veo que viene muy bien, se integra muy bien siempre en el aula, y de pronto un día me llega triste o me llega medio distante, obviamente yo puedo pensar que algo le pasa, ¿verdad? Y voy a tener que ganarme esa confianza. Voy a tener que esperar que mi niño me diga o yo observarle cómo voy a yo abordar oportunamente para poder conocer qué es lo que pasa con mi niño, porque ellos en este proceso de edad no saben expresar sus emociones, ¿verdad? No saben expresar lo que ellos sienten, ¿no? Muy bien, Margarita. Por ejemplo, Margarita nos dice que ella cuando llega a sus clases y le dice, hola, mis amores, le dice a sus niños, ¿verdad?
Y evidentemente es así, chicos. Así que para los que ya trabajamos en aula, de repente ya conocemos un poquito más lo que yo estoy mencionando. Pero para los que todavía no, tenemos que tomar en cuenta la importancia de trabajar siempre desde el punto de la observación. La observación es una capacidad y una habilidad que nosotras o nosotros, los auxiliares de educación y los docentes, tratamos de desarrollar al 100%. Es como una madre, ¿no? Una madre sabe, conoce a su hijo, tiene esta gran capacidad de observación que le permite conocer qué es lo que pasa con su hijo, con su hija, ¿no? Siempre dicen, yo te conozco, algo pasa contigo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa. El docente, el auxiliar de educación inicial tiene una vocación de servicio muy importante para la sociedad, en el cual tiene la gran responsabilidad también de tener a estas personitas tan pequeñitas dentro de tu aula y el cual tú debes de proteger y debes de guiar para un proceso de aprendizaje no solamente académico, sino para un desarrollo integral, en el cual, pues evidentemente, nos volvemos protectoras y guías de nuestros niños en el proceso de su primera infancia, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, dando todo este preámbulo, dando este tipo de información, espero que les sirva bastante a ustedes también todo lo que estamos escuchando. Y tenemos que tomar en cuenta, pues, que evidentemente, últimamente la educación se ha ido, pues, ha ido cambiando, ¿no? A nivel del tiempo, y por ello que ahora nosotros sabemos la importancia del juego como estrategia de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿será que yo dentro de la educación inicial, el juego es algo que se da en todas las etapas de la misma manera? ¿Ustedes qué dicen? No, muy bien, Edith. Nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, algo que vamos a ir hablando en otras clases de manera más extensa, pero en esta oportunidad les voy a dar una pequeña introducción. Dentro de lo que corresponde el ciclo o el nivel inicial en Perú, por ejemplo, tenemos dentro del nivel inicial dos ciclos, ¿verdad? El ciclo 1, que corresponde a los niños de 0 meses hasta los 2 años 11 meses, y el ciclo 2, que corresponde a los niños de 3 años hasta los 5 años 11 meses, ¿sí? Sin embargo, yo acá, por ejemplo, voy a dar un preámbulo del juego como estrategia de aprendizaje en los primeros años de vida, y considero que es importante tomar en cuenta que los niños normalmente alcanzan una madurez, por así decirlo, ¿no? Hasta casi los 8 años, ¿sí? Así que para poder tomar en cuenta este punto importante, vamos a empezar con lo que hablamos ahorita desde, lo que dice ahorita, desde la concepción hasta los 2 años. La importancia de los primeros 1000 días, chicos. Estos primeros 1000 días que son sumamente importantes para que el niño pueda establecer su desarrollo de aprendizaje. ¿Será importante conocer cómo el niño aprende, cómo el cerebro de un niño aprende, chicos? Nosotros tenemos que saber que evidentemente en este proceso, los niños con una estimulación adecuada, ¿no? Puede generar muchas conexiones neuronales. Al menos 1000 por segundo. Esto lo sabemos, ¿verdad? Pero sin embargo, considerando una información adicional y muy importante, últimamente existen indicios recientes de que la velocidad con la cual un niño puede aprender y pueda generar muchas neuronas es de aproximadamente 1.000.000 por segundo. Entonces, estas conexiones neuronales se ven potenciadas por entornos ricos, afectuosos y protegidos en el contexto de una prestación de cuidados receptivos y lúdicos. Esto quiere decir que evidentemente tenemos que tomar en cuenta algo importante. Durante la primera infancia, sobre todo durante los primeros 1000 días o los primeros 2 años, ¿no? Pasa un tema muy interesante con nuestros niños. Ellos están ahorita en este proceso de ventanas de oportunidad. Sabemos muy bien que los que conocen tanto los métodos tradicionales como los métodos no tradicionales, pero que sí imparten grandes cambios en el desarrollo del aprendizaje del niño. Sabemos que hay un proceso de periodos sensitivos, ¿no? A lo que le llamamos, por ejemplo, ventanas de oportunidad, considerando los planos del desarrollo de cada uno de nuestros niños, ¿verdad? Ahora, para dejarme entender, les voy a explicar lo siguiente.
Durante este primer periodo, ¿sí? Los niños están en esta gran capacidad de desarrollar, ¿sí? Un montón de neuronas, ¿sí? Generan un montón de conexiones neuronales. Pero, ¿será que solamente eso es importante para que el niño pueda gestionar su aprendizaje? Pues no, pues les voy a indicar lo siguiente. Cuando el niño está en este proceso de la generación de neuronas, necesita establecer la comunicación entre ellas. Es por ello que el cerebro de un niño trabaja de una forma diferente. El cerebro del ser humano es un campo muy amplio, muy bonito, muy detalloso, ¿sí? El cual hay cosas que nosotros quizás no sabemos y que es importante conocer, ¿sí? En este proceso el niño no solamente gestiona nuevas neuronas, sino que también comienzan a gestionarse las famosas sinapsis. Estas sinapsis que se convierten en comunicación entre las neuronas. Y esta comunicación entre las neuronas se da siempre y cuando hayan, ¿no? Por así decirlo, actividades que definitivamente impulsen esta conexión entre ellas. ¿Y qué actividades son las que impulsan? Pues evidentemente la estimulación adecuada. Es por ello que hablamos un punto importante de lo que es la estimulación adecuada, que no solamente es generar las conexiones neuronales, sino que también la comunicación entre ellas para saber cómo el niño también se estimula y desarrolla partes del cerebro que va a estar en este proceso de ventanas de oportunidad para poder aprender de una forma muy diferente, ¿sí? Evidentemente, el proceso de aprendizaje de un niño, ¿sí? Es muy interesante tomarlo en cuenta y con muchas pinzas para poder conocer cómo se da, ¿sí? Es por ello que nosotros decimos que estas conexiones neuronales, ¿no? Se ven potenciadas por entornos ricos, afectuosos y protegidos. Quiere decir que para que evidentemente estas neuronas trabajen en función a un resultado óptimo, va a necesitar de un campo de estimulación adecuado para procesar al niño y ayudar a que el niño evidentemente desarrolle estas capacidades que están abiertas en estos procesos de ventanas de oportunidad o estos momentos claves en los cuales el niño está muy propenso a poder aprender de manera diferente, ¿sí? Y es ahí en donde el niño tiene esta mayor capacidad del proceso de aprendizaje. Es por ello que nosotros hablamos de que cuando tenemos a nuestros niños en los primeros 1000 días, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos, chicos? Cuando un niño es muy bebecito, ¿qué es lo que te aconsejan primero? Te dicen, señora, póngale una sonaja. Señora, póngale una pitita roja para que siga y mueva su cabecita. ¿Será este proceso de estimulación adecuado para que el niño también vaya familiarizándose con el juego? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Definitivamente sí, es muy importante. El niño necesita un campo rico, afectuoso y protegido que lo estimule a generar estas conexiones entre las neuronas para poder, evidentemente, desarrollarse oportunamente y gestionar un aprendizaje, ¿sí? Ahora, evidentemente, yo le puedo proporcionar a mi niño un ambiente muy rico, muy afectuoso, muy protegido de aprendizaje, un ambiente, un entorno de aprendizaje. Pero voy a tener que también, a su vez, respetar este proceso de desarrollo y de aprendizaje que él va a necesitar en este primer periodo. Recordemos que en este primer periodo el niño está muy propenso a conocer, a poder interactuar con lo nuevo. Y es por ello que el niño pues tiene una capacidad de desarrollo diferente en este proceso de los 1000 días, ¿sí? Vamos, chicos, con el siguiente punto. Antes de pasar, chicos, quiero mostrarles un pequeño videíto que les voy ahorita a compartir, ¿sí? Esperen un minutito, por favor, ¿sí? Vamos a... En realidad, el día de hoy quiero mostrarles dos videitos, así que primero vamos a compartir uno, ya, y luego ya al final les comparto otro tipo de videitos, ¿sí? Ya, vamos a continuar, chicos, ya.
Y luego mejor cuando ya exponga todo lo relacionado a este primer punto, les muestro un pequeño videíto que es muy interesante y que definitivamente les va a gustar a ustedes porque van a poder enlazar con la información que yo les estoy brindando, ¿sí? Primero vemos esta primera parte y luego les muestro el videíto que definitivamente nos va a hacer pensar de manera muy distinta sobre lo que es el juego, ¿no? Así que vamos a continuar. Ahora, en esta segunda fase, ¿no? Tenemos los niños desde los 3 años hasta los 5 años. Y definitivamente en esta época, habitualmente conocida como el periodo escolar, ¿no? Las competencias lingüísticas, socioemocionales y cognitivas del niño experimentan un rápido desarrollo, ¿verdad? Y durante este periodo resultan esenciales la estimulación y el aprendizaje basado en actividades y experiencias sensoriales, ¿verdad? ¿Será importante que mi niño tenga esta experiencia sensorial, chicos? ¿Será importante? Claro, sí, porque esta experiencia sensorial le permite al niño, pues evidentemente, tener un campo de desarrollo muy distinto, muy diferente. Está en todo este proceso de querer él interactuar, de querer conocer algo nuevo, de experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Y evidentemente, pues este proceso de desarrollo, ¿sí? Que mi niño tiene en esta primera infancia conlleva a algo muy importante, ¿no? A tomar en cuenta, por ejemplo, que el proceso sensorial, ¿no? También ayuda a nuestros niños, ¿no? A que ellos puedan desarrollarse oportunamente, ¿sí? También tenemos que enfatizar que en este periodo, cuando nosotros enlazamos actividades, por ejemplo, educativas con experiencias sensoriales, le estamos dando al niño la capacidad de aprendizaje, como por ejemplo, el de desarrollarse oportunamente con su entorno, de explorar, de darle sentido al mundo que les rodea, de utilizar y desarrollar su propia imaginación y su propia creatividad. ¿Será que mi niño es creativo porque es o porque yo también le voy a dar esta capacidad para que él desarrolle este aspecto creativo de una manera distinta? La creatividad se ha llevado a cabo de una forma muy diferente. A veces nosotros trabajamos la creatividad desde un punto muy distinto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Algo muy importante, cuando nosotros le damos a nuestros niños en este periodo de edad actividades orientadas en actividades sensoriales, en actividades que le permitan su propio desarrollo, en actividades en el cual el niño comienza a experimentar el juego de una manera distinta, ¿no? Para que él pueda explorar, descubrir el mundo que le rodea y conocer su entorno, pues el niño comienza a gestionar un aprendizaje diferente. Nosotros tenemos una mayor capacidad para que el niño desarrolle estas competencias importantes que son orientadas al aspecto lingüístico, a la resolución de problemas, al desarrollo socioemocional, que es básico y necesario para que el niño pueda tener esta base necesaria en la primera infancia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Recordemos que el niño hasta los 8 años tiene esta gran capacidad de poder desarrollar su propio carácter, su propio temperamento. Y por ello es muy necesario que el niño tenga esta guía y esta observación oportuna para ayudarlo en el desarrollo de sus propias competencias y sus propias habilidades y destrezas, ¿sí? Es por ello que hablamos, ¿no? De la importancia del juego en el periodo preescolar, que le permite a los niños pues explorar, conocer, descubrir, ¿no? Y trabajar adecuadamente su propia imaginación y su propia creatividad. Los niños a esta edad suelen ser muy creativos, suelen ser muy dedicados, ellos les encanta interactuar, les encanta trabajar activamente con todos sus compañeros, quieren participación, pero también quieren validación de sus propias emociones, quieren validación de cada actividad que ellos realizan. ¿A qué me refiero cuando hablo validación? Quiere decir que este niño necesita sentirse validado, valorado, observado, atendido, entendido. Sí, chicos, entonces esta fase también es sumamente importante tomarlo en cuenta, pero aquí nuestro niño ya tiene una capacidad de pensamiento crítico, ya empieza a entender a qué le llamamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es aquí donde el niño ya tiene esta capacidad creativa
desarrollada de una forma diferente, ¿sí? Así que vamos a ir con el siguiente punto para poder comprender un poquito más y luego vamos a ver el videíto que les he mencionado, ¿sí? Hablamos ahora en esta fase, desde los 6 años hasta los 8 años. En este periodo normalmente coincide con este cambio tan importante que el niño tiene de la educación inicial a la educación primaria, ¿verdad? Y aquí también el aprendizaje basado en el juego sigue teniendo una importancia crucial, una importancia que definitivamente conlleva a que el niño pueda conocer que todavía puede aprender mediante un aprendizaje activo, pero guiado con juegos que definitivamente le permitan tener una experiencia educativa muy diferente, ¿sí? En el cual el niño aquí necesita fortalecer ya más el aspecto motivacional, ¿no? Él necesita sentirse motivado, comprendido, necesita sentir este apoyo y esta guía adecuada para el aprendizaje oportuno que él va a necesitar para el desarrollo, ¿no? De las ciertas áreas que van a trabajar, porque a partir de esta edad el niño ya pasa a otro nivel educativo, pero sin embargo sigue siendo muy importante el proceso de aprendizaje mediante el juego, ¿sí? Y esto hay que tomarlo en cuenta para no dejarlo de lado. Sí, nosotros tenemos que considerar que porque un niño tiene 6, 7 años y va a ir a primaria, no quiere decir que el niño no necesite jugar, o no quiere decir que él va a necesitar aprender de una forma muy tradicional. Tenemos que darle una capacidad de aprendizaje activo, de aprendizaje significativo, en el cual el niño pues tenga esta capacidad de desarrollo, de integración, volviéndose partícipe de un proceso de aprendizaje, de un proceso de desarrollo, ¿sí? El niño sigue siendo todavía descubridor, explorador al 100%, chicos, porque el niño comienza a tener una importante transformación en el cual ya tiene la capacidad de decisión sobre lo correcto y lo incorrecto en su totalidad. Ya él tiene esta capacidad de pensamiento crítico de manera más específica, porque ya va a entender o va a ir comprendiendo las buenas y malas acciones. Aquí es donde ya va desarrollando sus valores. La primera educación, que es la que viene de casa, y va a ir comparando ciertas actividades o ciertas acciones que él va a ver en casa con las cuales ve en el colegio. Entonces va a tener otro tipo de actividad, otro tipo de interacción, ¿sí? Y aquí normalmente pues se recomienda pues juegos que sean orientados al aspecto de construcción, al aspecto lógico, al aspecto también sensorial, al aspecto de su propio desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo que quiero añadir aquí para poder tomar una perspectiva diferente de esta parte importante de esta clase, ¿sí? Primero que todo, tengo que considerar, chicos, que el aspecto sensorial sigue siendo importante aquí como actividad, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque definitivamente el niño va a necesitar esta integración sensorial, ¿no? Porque el trabajar con actividades sensoriales permite que el niño pueda tener esta capacidad de experiencias sensoriales variadas que le permitan promover o estimular sus sentidos de manera adecuada. ¿Sí? Recordemos que el aspecto sensorial va a ir orientado a poder trabajar un aprendizaje basado en las sensaciones, ¿verdad? Considerando los sentidos, tanto el sentido auditivo, visual, propioceptivo, vestibular y una serie de puntos importantes a tomar en cuenta. Todos, por ejemplo, sabemos que existe el sentido auditivo, olfativo, gustativo, táctil, visual, ¿verdad? Pero sin embargo nos olvidamos de los dos sentidos adicionales que sí se tienen que tomar en cuenta, que son los sentidos propioceptivos y el sentido vestibular, que quizás muchos de nosotros a veces desconocemos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante tomar en cuenta que en esta fase el niño todavía está en esta capacidad de aprender mediante actividades sensoriales que sean acorde a su edad y que le permitan, sí o sí, desarrollar estas habilidades importantes para su propio aprendizaje y su propio desarrollo, ¿sí? Yo les digo que definitivamente es muy importante tomar en cuenta el hecho de que el juego, ¿sí? Es importante para el aprendizaje y para el desarrollo de los niños
¿no? En la primera infancia. Es básicamente necesario, ¿sí? Ahora, ustedes como auxiliares de educación tienen que saber que el niño de por sí necesita trabajar su creatividad. Y ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo trabajamos la creatividad? Chicos, ¿cómo trabajamos la creatividad? A ver, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos, chicos? Voy a mostrarles un pequeño videíto, ¿sí? Que les va a ayudar a comprender un poquito de lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Así que por favor les voy a compartir la pantallita para poder comprender este proceso de creatividad y cómo despertamos esta creatividad en nuestros niños. ¿Sí, chicos? Vamos a tomar mucha atención a este videíto, por favor, que va a ser necesario que nosotros tomemos en cuenta. Un ratito, chicos, ahorita les comparto la pantallita. A ver, chicos, mucha atención al video, por favor, que les voy a compartir ahorita. También les voy a mandar este videito para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? La capacidad creativa no es exclusiva del campo artístico. No hay ciencia sin la capacidad creativa y no hay pensamiento sin la capacidad creativa. La gente suele asociar creatividad con arte y creatividad con manualidades, ¿no? Ay, con hacer una manualidad estamos siendo creativos. Vamos a ver, la capacidad creativa está para la vida misma, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo que puede parecer tonto, pero vamos a pensar a nivel de familia. Cuando llevamos nuestros niños al cole, ¿vamos siempre por el mismo camino? Sí. ¿Sí? Siempre, ¿no? Un día cambia de ruta, a ver qué pasa. Normalmente las criaturas dicen, hoy, ¿por qué venimos por aquí? Y ese por qué venimos por aquí ya abre todo un proceso que es de percepción del camino, de entendimiento de la realidad, de por qué vamos siempre por el mismo lugar y algún día cambiamos, qué es lo que ese cambio provoca. Es una cosita tonta, ¿no? Pero deberíamos ir introduciendo pequeñas pautas como estas para ayudar a tener la capacidad creativa despierta y conectada. Si el ambiente siempre es la repetición de lo mismo, los roles, los caminos, los tiempos, las maneras de hacer, si solo repetimos, ¿cómo vamos a querer que se desarrolle la capacidad creativa? Y ahora en el aula lo mismo, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que si en el aula, por ejemplo, están todos los niños y las niñas sentaditos mirando para una persona, que es la profesora, el profesor, ¿no? Y solo miran ahí y solo escuchan aquel discurso y solo tienen que devolver ese discurso a la hora de los exámenes, pero ¿cómo vamos a querer desarrollar capacidad creativa ahí? Si en la escuela nuestras preguntas solo piden una respuesta y esta respuesta es la correcta y única, si entrenamos para que sean así, ya de entrada te digo, no les estamos haciendo ningún favor al desarrollo de su capacidad de pensar creativamente. Crear es generar más nuevas y mejores ideas con valor. Si toda pregunta solo tiene una respuesta, ya no hay más nuevas y mejores ideas con valor. Hay una. El aula necesita ser un ambiente polifónico. Si yo solo escucho un tipo de discurso y a una persona, pues es eso que internalizo. Pero si escucho un entorno dialógico, muchas voces, muchas maneras de pensar y de llegar a resultados de los problemas, pues ahí internalizo esa polifonía. Tengo como un cerebro social diferenciado, una inteligencia colectiva. Tengo varias maneras de entender el mundo
que hace con que la mía sea más rica, con criterios y con capacidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos. No existe, desde mi manera de entender, una persona creativa y otra no creativa. Existen niveles de desarrollo de esta capacidad. Entonces, más que de querer delinear a la gente con un perfil de persona creativa, yo creo que hacemos mejor favor en las familias, en las escuelas, ayudando a que estas criaturas desde muy pequeñitas puedan ir desarrollando estos recursos internos para dar respuestas creativas a su propia vida al nivel de los problemas que enfrentan, ¿no? Muy bien, chicos, hemos visto este video, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto, chicos? Cuando hablamos de un proceso creativo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Hemos visto que ahí la persona que estaba en ponencia, ¿no? Hablaba de que definitivamente es muy importante tomar en cuenta el hecho de darles un campo creativo diferente, de darle esta capacidad de desarrollo creativo, ¿no? ¿A qué le llamamos desarrollo de capacidad creativa? Pues evidentemente le damos esta oportunidad, ¿no? De tomar en cuenta, ¿no? Algo muy importante para el desarrollo de su propio aprendizaje, ¿sí? Y en este proceso nosotros tomamos en cuenta un punto muy importante. El desarrollo de la creatividad también puede ser inducido, también puede nosotros darle esta herramienta de proceso de creatividad para que el niño comience a gestionar este pensamiento importante. Entonces, definitivamente vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Algo que sí o sí tenemos que evidenciar, ¿sí? La importancia, ¿no? De este proceso de aprendizaje. Muy bien, Ashley. Darle esta motivación necesaria, ¿sí? Para que evidentemente el niño pueda pues establecer un propio desarrollo, ¿sí? Y pueda establecer también un propio aprendizaje. Cuando nosotros le damos inspiración, motivación y hacemos que el niño gestione su propio pensamiento crítico, es ahí donde también aprovechamos y el niño comienza a tener esta capacidad creativa a desarrollar, que es muy importante para él y para su propio desarrollo, ¿sí? Así que tenemos que enfatizar algo importante, ¿sí? Que en este proceso, ¿sí? El niño pasa de un pensamiento que tenía ya conocido a un pensamiento distinto por conocer. Cuando nosotros le cambiamos el entorno, el ambiente y le damos una posibilidad más extensa de desarrollo, pues definitivamente es ahí donde el niño comienza a desarrollar su capacidad creativa. Eso es lo que nos dice el video. Por ejemplo, nosotros sabemos que la creatividad va orientada a muchos aspectos orientados al campo artístico, pero la creatividad no es necesariamente orientada al campo artístico, chicos, sino también al campo orientado al propio pensamiento, al propio desarrollo de la capacidad de una creatividad desde un punto diferente del niño, para que el niño tenga este punto importante de aprendizaje en diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, chicos, me dejo entender qué tan importante es la creatividad. Me dejo entender definitivamente qué tan importante es darle esta capacidad de desarrollo de su propia creatividad. Muy bien, chicos. Eso es lo que a mí me gusta de ustedes, chicos, porque veo que son un grupo muy participativo y eso me encanta, chicos. Muy bien, podemos nosotros entonces aprender, vamos a escuchar y vamos a trabajar activamente con estos puntos importantes, ¿sí? Yo, como de educación inicial, voy a tener que considerar algo importante, chicos, ¿sí? Saber aplicar estos factores, estas herramientas importantes en el campo de aprendizaje de nuestros niños. Chicos, si podemos participar, claro, lo podemos hacer mediante el chat, ¿sí, chicos? Porque nosotros ahorita estamos haciendo el desarrollo de la clase y muchas gracias, chicos, a todos ustedes por estar siempre atentos a cada pregunta que yo les realizo, ¿sí? Así que vamos a continuar entonces, chicos, con este desarrollo de nuestra actividad del día de hoy. ¿Sí? Recordemos, chicos, que nosotros,
como partícipes de este proceso de aprendizaje de este curso, vamos a aprender algo muy importante y vamos a tener que hablar sobre la importancia del juego, ¿verdad? ¿Será que el juego es importante para el aprendizaje? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? Sí, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora sí nos vamos de lleno a la parte específica de este tema. Sabemos muy bien que el juego constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Por esta razón, las oportunidades de juego y los entornos que favorecen el juego y el aprendizaje práctico son indispensables para el desarrollo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tomar en cuenta que el juego viene a ser una herramienta importante, ¿no? Y esto es algo que yo tengo que saber aplicar. Ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo yo aplico esto? ¿Y cómo lo voy a tomar en cuenta? Pues definitivamente para tomarlo en cuenta voy a tener que aplicar una forma diferente y visionaria de ver las cosas. Y esto me va a permitir a mí tomar en cuenta que el juego es importante, ¿no? Entonces, chicos, el juego, ¿cómo lo aplicamos para el aprendizaje? ¿Cómo lo aplicamos? Pues bien sencillo, chicos. Vamos a primero a hablar un poquito y a potenciar este pequeño texto que tenemos aquí. El juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje y para el desarrollo de las habilidades de los niños, sobre todo en la primera infancia, ¿verdad? Entonces, se presentan de repente muchos beneficios que el juego puede tener, ¿no? Los juegos que van orientados para el beneficio del aprendizaje, ¿no? Van orientados desde el desarrollo cognitivo, el aprendizaje activo, la motivación, el desarrollo social, el desarrollo emocional, etc. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que ¿por qué será importante el juego para el aprendizaje? ¿Por qué es importante en el sector de educación? Pues evidentemente es importante porque hay un aprendizaje divertido. Quiere decir que el juego puede hacer que el aprendizaje sea más divertido y atractivo para los estudiantes. Nosotros logramos que evidentemente el niño pueda aprender de una manera diferente, ¿verdad? No de una manera agobiante. ¿Qué sucede cuando el niño de repente está inmerso en un proceso de enseñanza en el cual todo es muy parametrado? Hay niños que, por ejemplo, cuando están en un proceso de examen, o de trabajo o de exposición, el niño se siente totalmente ajeno al aprendizaje y comienza a desarrollar la ansiedad, ¿verdad? Y esta ansiedad, ¿qué es lo que le causa al niño? Le causa un proceso de, eh, por así decirlo, de frustración. Y las paredes del cerebro que son encargadas del desarrollo del aprendizaje, evidentemente se bloquean, ¿no? Se bloquean y este proceso pues le causa mucha frustración al niño. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un tema o el desarrollo de una actividad de una manera diferente, logramos cosas distintas, ¿verdad? Ahora sí, chicos. Entonces, para poder complementar este concepto, yo tengo que conocer que definitivamente el juego, ¿sí? Tiene un fundamento principal para el desarrollo del niño, ¿sí? Y es aquí donde yo voy a aplicar una serie de factores importantes a trabajar, como por ejemplo, los juegos de estrategia, ¿no? Yo puedo realizar una planificación, ¿no? Para que pueda lograr yo el objetivo esperado, que es que evidentemente mi niño aprenda una actividad considerando su propio bienestar también, trabajando en equipo, trabajando en conjunto con mis niños. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos aprendizaje activo? Quiere decir que el niño va a trabajar o va a aprender de una manera más activa y experiencial, o sea, va a ser de una manera más experimental. Quiere decir que esto le va a ayudar a retener y a comprender efectivamente un tema. Por ejemplo, si nosotros hacemos que un niño sea partícipe de una actividad, el niño está gestionando su propio aprendizaje también. Es por decir, si yo quiero enseñar historia a niños de 4 años, de 5 años, ¿cómo puedo enseñarles yo?
Recordemos que cuando el niño es partícipe de su propio aprendizaje, de su propio proyecto de aprendizaje, el niño no se olvida esa actividad. Quiere decir que evidentemente cuando el niño es partícipe del tema en sí, lo involucramos, el niño gestiona un aprendizaje duradero y un aprendizaje de verdad. Por ejemplo, si yo tengo la cultura mochica o de repente el imperio inca, ¿no? Y de repente quiero que mis niños hagan un proyecto orientado a ese aprendizaje. ¿Será que yo les voy a poner un texto enorme y les voy a poner una información como para que ellos puedan interpretar? No, ¿verdad? Porque el niño no va a tener esta capacidad todavía de aprendizaje directo, sino que yo lo voy a hacer partícipe. Quiere decir que yo de repente voy a agarrar y voy a jugar con ellos, por ejemplo, a la conquista, ¿no? Y voy a hacer que cada uno de ellos de repente me venga disfrazado, yo también me disfrazo, y yo trabajo con mis niños haciendo que esta actividad sea vivencial. Por eso hablamos de un aprendizaje experiencial, que le permita al niño, pues, experimentar propiamente la misma actividad. ¿Y por qué les recomiendo esto? Porque trae resultados magníficos, chicos. El niño, cuando está involucrado en un proceso de aprendizaje, un proceso de desarrollo, ¿no? El niño aprende de manera diferente. El niño aprende interactuando, aprende conociendo el entorno, aprende estableciendo, ¿no? Claro, muy bien, Laura. Ahí es donde nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que es el aspecto emocional, social, cognitivo, porque el niño en este proceso de aprendizaje estamos orientándolo al campo artístico, sí, porque estamos trabajando mediante un medio teatral, sí, pero el niño está desarrollando un aprendizaje único, porque el niño nunca se va a olvidar que participó de esta actividad y que él tuvo que aprender, ¿no? De una forma diferente, no solamente de él mismo, sino también de todos sus pares, de todos sus compañeros. Entonces hay un aprendizaje colaborativo, ¿verdad? Ellos pueden tener interacción con muchas imágenes, sí, pero la idea es que el niño sea partícipe de esta actividad vivencial, que le permita definitivamente un aprendizaje más continuo, más verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje activo y significativo, tenemos que hablar que evidentemente el niño va a ser partícipe de esta actividad y va a ser él también el que dirija esta actividad para su propio aprendizaje y su propio desarrollo, ¿sí? Así que vamos a seguir, chicos, avanzando para poder conocer estos aspectos importantes. Ahora, sabemos que el juego como herramienta de aprendizaje es una de las pautas más importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, los auxiliares y docentes observan cuidadosamente a los niños durante el juego para poder identificar sus necesidades, habilidades y necesidades. Chicos, nosotros tenemos que observar sus necesidades e intereses de cada uno de nuestros niños. Sí, muy bien, Nati. Claro, tenemos que observarlos. Por ello que nosotros hablamos de un proceso de observación que se aplica siempre en la educación. En la educación es muy importante que el docente y los auxiliares conozcan este proceso de observación importante para poder establecer juegos, ¿no? Que me ayuden como herramienta de aprendizaje para que mi niño pues, pueda desarrollar los aspectos cognitivos y también evidentemente un aspecto integral, un aspecto completo, ¿verdad? Es por ello que hablamos que el juego como herramienta de aprendizaje viene a ser una de las pautas importantes para que el niño pueda desarrollar sus propias habilidades, sus propias destrezas y que evidentemente permita que el niño se adapte, ¿no? A comprender también según sus propios intereses y necesidades. Recordemos que cada uno de nuestros niños tiene necesidades diferentes, intereses distintos, pero sin embargo aquí estamos nosotros para poder identificarlos y trabajar activamente con cada uno de ellos, ¿sí? Una vez que nosotros aplicamos esta observación para tomar en cuenta qué tipo de desarrollo voy a tener con ellos, voy a utilizar esta información recogida. Entonces, los maestros, por ejemplo, son los que planifican, pero sin embargo no lo hacen solo. Siempre lo hacen con el auxiliar. Por ello que el auxiliar viene a ser la mano derecha del docente. Recordemos que en un aula, el auxiliar toma gran importancia para el cuidado
y orientación del niño en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ello que cuando nosotros, los docentes de aula, planificamos esas actividades lúdicas, tiene que ser orientado al desarrollo y al aprendizaje de los niños, considerando qué tipo de actividades puedo hacer. Yo tengo que tomar en cuenta algo importante, que cuando yo tengo un aula, cada día, cada clase va a ser diferente, cada actividad va a ser distinta, porque todo va a ser acoplado según mi grupo de niños y según las necesidades que tienen mis niños y los intereses que ellos manifiestan o que ellos nos dicen en pocas palabras, no nos dicen con su comportamiento, en la forma de hablar. Nosotros vamos a tener niños de repente muy activos, muy colaborativos, de repente niños que van a tener ciertas necesidades educativas y nosotros vamos a tener que abordar activamente con cada uno de ellos, considerando que el juego sí es una herramienta de aprendizaje, pero también, sí, es una forma de poder interactuar con ellos y que entre ellos aprendan de cada uno de ellos también, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que planificar actividades lúdicas que permitan pues a los niños tener este desarrollo de aprendizaje óptimo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar los juegos de roles, ¿no? También podemos utilizar ciertos juegos educativos que están específicamente diseñados para poder enseñar ciertos conceptos o habilidades específicas, ¿no? También podemos tener estos juegos de simulación, en donde simulamos situaciones y se permite a los estudiantes que puedan experimentar y aprender de manera segura, ¿sí? Entonces, evidentemente, el juego como herramienta de aprendizaje viene a ser un aspecto muy importante. Entonces, chicos, ¿será que solamente eso voy a contemplar en el juego como herramienta de aprendizaje? Pues no podemos olvidarnos de un aspecto muy importante, chicos, la motivación. Nosotros tenemos que saber jugar o implementar el juego para poder motivar a los estudiantes a poder aprender, a poder participar activamente en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que implementar el juego en el aprendizaje es una forma de poder integrar el juego a lo que ya conocemos, ¿no? A las actividades previstas, ¿no? A los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos lograr, que queremos asegurar que sean efectivos en cada uno de nuestros niños. El hecho de diseñar juegos efectivos nos llama un punto importante a tomar en cuenta, que nosotros tenemos que proporcionar siempre a nuestros niños la retroalimentación necesaria, a poder también fomentar la reflexión. Y esto definitivamente nos ayuda a considerar que cuando nosotros aplicamos el juego como herramienta de aprendizaje, no solamente lo vamos a implementar para que él aprenda ciertos puntos importantes de la comunicación integral o de las matemáticas, sino que también vamos a trabajar todos los aspectos, considerando y abordando activamente lo que es el desarrollo integral del niño, ¿no? Los aspectos cognitivos, motores, los aspectos emocionales, sociales del niño. Para poder lograr qué cosa, chicos, para lograr una mejora de la retención, ¿no? Nosotros sabemos que el juego puede mejorar la retención de la información y la comprensión de los conceptos. También el hecho de poder desarrollar sus habilidades. El juego también ayuda a poder desarrollar, ¿no?, la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación entre ellos. ¿Qué es lo que también podemos decir? Que vamos a fomentar la creatividad, ¿verdad? Claro, Zaira, por ejemplo, es aquí donde yo, mediante las actividades de canciones, actividades de juego, integración, comunicación, es que yo aplico adecuadamente el juego, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de que los docentes y auxiliares crean entornos de aprendizaje enriquecedores y guían a los niños durante el juego, facilitando su exploración y descubrimiento, pues efectivamente hablo de esto, ¿no? De darle a mi niño o a mis niños un entorno de aprendizaje enriquecido, en donde yo voy a guiarlos en su proceso de aprendizaje, que les voy a facilitar en pocas palabras un proceso, un ambiente de aprendizaje en donde el niño pueda explorar, pueda descubrir, pueda integrarse con todos los aspectos y todos los factores, todos los insumos, mejor dicho, que yo tengo en mi aula.
Yo voy a hacer que mi aula sea diferente, sea un campo de aprendizaje y se vuelva como un tercer maestro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mi aula también me va a permitir a mí ser como una herramienta para este proceso de aprendizaje mediante el juego, porque le voy a brindar a mi niño actividades, materiales educativos que sean acorde a su proceso de desarrollo, ¿sí? ¿O será que yo en una esquina voy a tener cosas que voy a tener amontonadas, pero que nunca voy a poder trabajar? ¿Será eso, chicos? No, ¿verdad? Claro, no. Yo voy a tener que tomar en cuenta algo importante. Todo lo que yo tengo en mi aula tiene que ser definitivamente para un fin necesario para ellos, para que ellos puedan desarrollar su propio aprendizaje. Todo lo que yo tengo en mi aula tiene que servir para este proceso de desarrollo, que es muy necesario, ¿sí? Entonces, sabemos que el juego es una herramienta efectiva para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en diversas áreas, ¿no? Tenemos que aplicar también el tema de la motivación, porque esto es importante. Fomentar el aprendizaje activo, desarrollar en él o en cada uno de nuestros niños, ¿no? Estas habilidades necesarias de que ellos puedan socializar, respetar, ser empáticos. También vamos a transmitir valores, chicos, porque el auxiliar de educación inicial trabaja de la mano con el docente y evidentemente imparte este proceso de apoyo, de guía, de orientación. El docente es quien evidentemente prepara, planifica la sesión, ¿no? Y va a saber qué tipo de actividades vamos a trabajar. Pero el auxiliar es quien está mesa por mesa, niño por niño, para poder guiarlo oportunamente en ese proceso de aprendizaje. Entonces, chicos, ¿sabemos la gran responsabilidad que tiene el auxiliar de educación inicial, chicos? El auxiliar de educación inicial no solamente está en un lado, sentado, no, no, no. El auxiliar de educación inicial está de manera permanente en cada proceso de orientación y guía del aprendizaje de cada uno de los niños. Es por ello que en sí, chicos, quien tiene más integración con el niño también es el auxiliar. Los niños van y buscan, mi auxiliar, ellos son los primeros que van y buscan a su auxiliar. Se emocionan con sus auxiliares, porque el auxiliar está de forma permanente con ellos, participando, guiándolos, orientándolos en este proceso de aprendizaje que es tan bonito y tan interesante para cada uno de nuestros niños, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que definitivamente vamos a poner un poquito de reflexión, ¿no? Algo importante. Como les decía al inicio, últimamente he visto unas noticias un poco tristes, que evidentemente no me gusta mencionar, pero sí mi función es sensibilizar también a mis pares, ¿no? Ustedes son mis pares, chicas, chicos, ¿no? Entonces, evidentemente, es muy importante la paciencia, la empatía, la consideración, la observación, ¿sí? He visto escenas muy penosas en las noticias de auxiliares, ¿no? De colegas, entre comillas, porque yo no les llamaría colegas, ¿no? Que actúan de una manera inadecuada con otros niños. No tienen paciencia, los tratan mal, no los tratan bien. Para mí es algo muy triste, chicos, porque cada niño viene de un mundo diferente. De por sí el niño está inmerso en un mundo de adultos, donde, donde los adultos hacen todo muy rápido y ellos todavía están en este proceso de aprendizaje. Y el realizar una actividad la cual todavía no saben requiere mucha paciencia, requiere mucha dedicación. Sí, muy bien, Nati, a eso quería llegar. Sin embargo, el niño a veces va a la escuela y siente que en la escuela tiene una protección, pero después, ¿qué pasa cuando este niño llega a la escuela y no encuentra esa protección adecuada? Sino que encuentra a una persona que tiene sus propios problemas y que está desfogando con ellos mismos. ¿Ustedes pueden saber qué es lo que pasa por su cabecita de ese niño? Pues pasa cosas que definitivamente ni él entiende, pero que esto le marca para toda la vida y le afecta en todo su desarrollo. ¿Sí, chicos? Es por ello que es muy importante que el niño se sienta protegido, que se sienta bien. Nosotros estamos para ayudar, nosotros tenemos esta vocación de servicio
con todos nuestros niños. Nuestra función es esa, ¿sí, chicos? Y me gusta siempre hablarles de estos puntos porque es muy importante que ustedes comprendan la paciencia que debemos de tener, la empatía, la consideración, tomando en cuenta desde el punto de la observación qué es lo que pasa con mi niño, porque de por sí mi niño puede venir de repente de casa con algunos problemas ya. Y de repente el colegio es su liberación, ¿verdad? Una forma diferente de poder aliviar de repente esos problemas que tiene en el hogar. ¿Sí, chicos? Entonces, les comento esto porque sí es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿ya? Ahora, continuando con este punto importante sobre el juego como herramienta de aprendizaje, quiero hacerles una pregunta. No sé si me permiten, a ver, por favor, chicos, a ver, me responden en el chat. Quiero hacerles una pregunta antes de entrar al otro punto. ¿Será que el niño necesita jugar al aire libre? ¿Será que es importante para el niño jugar al aire libre? Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver un pequeño videíto como para cerrar esta parte del juego como herramienta de aprendizaje, ¿sí? Y es un videíto muy interesante, chicos. Y ya, estos dos videitos yo les voy a pasar a ustedes, ¿ya? Para que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿sí? La importancia del juego libre y por qué razón hay que tomar este punto con bastante importancia, ¿sí? Recordemos que nuestros niños necesitan esta interacción con el entorno, ¿no? Que nosotros le podamos ofrecer. Así que, chicos, mucha atención al videíto, por favor. Enseguida empezamos a meterles extraescolares, muchas veces no nos ha dado tiempo, si son muy pequeñitos, a saber lo que quieren, pero parece que todo es muy importante que lo aprendan. ¿Cómo hacemos con eso? Porque todo el mundo les apunta pronto a todo, entonces es como el miedo a que si yo no le apunto se va a quedar atrás, ¿no? Una presión social, sí, ¿verdad? Que, sí. y ocurre también mucho en padres y madres primerizas, sí, porque además tú quieres dar lo mejor para tus hijos. Yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, pero al final, aunque sea jugando, son tareas que están siempre muy estructuradas, muy planificadas y muy guiadas. Es decir, ¿para qué? A veces tenemos a niños de 2 años en clase de chino, de inglés, de natación, de estimulación musical. Al final ya no son niños estresados, son familias estresadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? Juego libre. Ajá. El juego libre, es decir, sabemos que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera, que el niño tiene que ser el protagonista de sus propias creaciones. Entonces, el niño, a partir de los 3 años, tiene que jugar al juego simbólico, que es hacer como si soy médica, como si soy abogada, tendero, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no construyes esas creaciones y al final todo te lo dan planificado, podemos aniquilar ese espíritu innato creativo que tienen los niños y que tan maravilloso va a ser, no para ser Dalí ni para ser Picasso, sino un niño creativo podrá generar soluciones alternativas a los problemas, podrá solucionarlos, podrá tomar mejor las decisiones. Entonces yo siempre digo, cuidado, vamos a intentar equilibrar esas actividades para que el niño pueda jugar solo, ¿no? Los niños me decían, es que yo quiero que mis padres pasen más tiempo en casa. Sí, sí. Ahora son los niños los que piden pasar más tiempo en casa, ¿no? Que sean ellos los que es déjame en paz, déjame jugar tranquilo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que los padres se estresan si los niños no están haciendo alguna actividad que sea como productiva. Eso, como perder el tiempo. Piensan que jugar es perder el tiempo. Sí. Y jugar es el mayor entorno seguro para probar ser y construir lo que quieras hacer, ¿no? Entonces es tan importante el juego. Me da mucho gusto escucharte esto, me alivia incluso, podría decir. Fíjate, y te diría, Mónica, incluso cuando tenemos que elegir los juguetes de los niños, sí, yo creo que sería muy importante primero que pudiéramos convivir los dispositivos electrónicos que ahora se han convertido, ¿no?, en ese juego principal de los niños, con juegos más tradicionales y juegos al aire libre. Es importante recuperar esos juegos de mesa, del parchís, es importante salir con el monopatín, con los patines, con la bici, salir al campo, es decir, para poder equilibrar, y luego a lo mejor podríamos un ratito de
de pantallas. ¿Cómo podemos elegir el juego, ¿no? Para nuestros hijos? ¿Qué puede ser lo mejor? Y yo siempre digo, mira a través de los ojos de tu hijo, mira a ver lo que le gusta, lo que se le da bien y piensa sobre ello. Si el juego, el juguete puede fomentar su imaginación, si puede ser versátil, puede haber muchas más formas de jugar, si jugará más de 20 minutos con él y no lo aparcará en el cajón de los juguetes, y sobre todo que respete la infancia. Entonces sería muy importante, porque a veces vamos como los juguetes y compramos como la lista de la compra o el top 10 de los juguetes. No, mira a tu hijo para ser acorde en ese sentido. Sí. Y también es muy importante que los padres pasen tiempo jugando con los hijos. Sabemos el beneficio que tiene el juego, creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del aparato psicomotor, pero para los padres hay 3 cuestiones fundamentales en las que sería maravilloso para la interacción de padres e hijos. Uno, porque cuando tú juegas con tus hijos, posiblemente eres la mejor versión de ti mismo, eres tu yo más amable. Entonces te ve en un momento relajado, en un momento, ¿no?, de ocio, un momento de disfrutón. Y luego a veces nos pasamos la vida aleccionando a nuestros hijos para educar en valores. La empatía, el bien y el mal, la paciencia, saber perder. Pues el juego es una maravillosa manera de compartir sin obligar, sin aleccionar, y que ellos puedan interiorizar esos valores. Y luego también una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, también los psicólogos utilizamos para evaluar si a un niño le pasa algo, a veces los niños están jugando y está jugando, imagínate, con un muñeco, y de repente está jugando tan feliz. Entonces, y de repente cambia y le empieza incluso a pegar, a pintar el pelo, a querer cortarlo. Y entonces a veces como nos asusta, es, ¿pero qué haces? Y ahí es un maravilloso momento para abrir una pregunta, es, ¿qué te ocurre? ¿Qué le ocurre al muñeco? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice el muñeco? ¿Que te ha hecho algo? Porque a veces se puede conocer a tu hijo de una manera impresionante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le asusta, lo que le da miedo. Incluso ellos, a través del juego, exponen su vida, es decir, proyectan lo que les está pasando. Muy bien, chicos. Acabamos de ver un video muy interesante, ¿verdad? Hemos visto sobre la importancia del juego al aire libre, pero también un punto importante sobre la importancia de la observación que nosotros debemos de tener con nuestros niños cuando sucede de repente alguna actividad inusual que nosotros de repente nos pueda sorprender o no. Sí, así que como auxiliares de educación nosotros tenemos que estar siempre inmersos a poder observar qué es lo que pasa con cada uno de nuestros niños psíquicos y obviamente sensibilizar a los papitos, orientarlos a que evidentemente ellos conozcan la importancia de estos procesos de aprendizaje que el niño va a necesitar, ¿sí? Ahora sí, nos vamos al siguiente punto, chicos, porque ya estamos por finalizar nuestra clase y nos vamos con conocer qué es la educación inicial. Pues la educación inicial, chicos, se centra en los primeros años de vida de cualquier ser humano, buscando garantizar el derecho a la educación y formando con las mejores capacidades y actitudes a la sociedad del mañana. De este modo, se centra en garantizar y priorizar que todos los niños que están en los primeros años logren generar capacidades de enseñanza que más adelante se complementen con la educación formal que imparten las instituciones educativas. Sabemos que la educación inicial es un nivel, ¿verdad? Y en este nivel educativo, pues nosotros tenemos que conocer que se da de los 0 meses hasta los 5 años, 11 meses, o en pocas palabras, 6 años. Entonces, chicos, para comprender un poquito, dentro del nivel inicial, nosotros tenemos 2 ciclos establecidos para poder desarrollarlo. El campo de la educación inicial, chicos, es muy amplio, Corresponde a un ciclo 1 y a un ciclo 2. Dentro del ciclo 1, chicos, está lo que se le conocen las cunas en las instituciones educativas, a lo que corresponde en la guardería, ¿no? Aquí es para niños de 90 días de nacido hasta los 2 años, 11 meses de edad.
Y este ciclo 1 establece un servicio de carácter integral, ¿no? Aquí hay un cuidado más permanente del niño, no es obligatorio que todos los niños estén en una cuna, sino que es opcional del padre de familia, porque hay muchos papitos que de repente necesitan la atención para sus hijos en este rubro de edad. Sin embargo, lo que sí se vuelve más escolarizado es lo que corresponde al ciclo 2, en donde van los niños desde los 3 años hasta los 5 años, 11 meses o 6 años. Aquí sí se satisface más el requerimiento en el segundo ciclo y están destinados a ofrecer actividades técnicos pedagógicas y servicios complementarios y compensatorios. Quiere decir que, por ejemplo, dentro del nivel inicial, yo voy a tener que orientar a favorecer el desarrollo psicomotor, intelectual, socioemocional del niño. Es aquí donde yo trabajo de manera más explícita con mis niños y puedo hablar de lo que corresponde a la educación inicial escolarizada ya, ¿sí? Porque es aquí donde el niño ya comienza a asistir de manera regular para poder tener más interacción con sus compañeros y que evidentemente va a ser necesaria para el desarrollo del niño, ¿sí, chicos? Es por ello que es importante que ustedes conozcan qué es la educación inicial y qué contempla la educación inicial. La educación inicial contempla 2 ciclos a trabajar que son sumamente importantes. Y sí, se divide en 2 porque estamos hablando de 2 niveles diferentes de proceso de aprendizaje, ¿sí? En el cual en el primero el niño aprende de una forma más experimental, más sensorial, ¿no? En el cual está regulando todavía el proceso de su desarrollo, de su aprendizaje, de conocerse a sí mismo. Y en el ciclo 2, el niño ya conoce parte de él, pero todavía está en el proceso de regulación de sus emociones. Asimismo, también está en este proceso de aprendizaje más específico de diferentes áreas a trabajar, ¿sí? Y ahora sí, chicos, pasamos al siguiente punto. Y hablamos de las conclusiones y beneficios del juego, chicos. El día de hoy hemos tenido un tema muy interesante, muy bonito, muy importante, y hablamos del desarrollo del juego como una estrategia didáctica, que evidentemente permite que los niños o los alumnos puedan construir sus propios conocimientos a través de la experimentación, de la exploración, de la indagación, de la investigación, que son procesos claves para lograr en los alumnos un aprendizaje que sea realmente significativo. En este caso, nosotros podemos decir que es sumamente beneficioso, porque el niño desarrolla el aspecto cognitivo, social, emocional y físico. En pocas palabras, el juego no solamente es una herramienta. Yo siempre tengo la perspectiva que el juego es una ciencia, chicos. Es una ciencia muy importante, que quizás no lo ven como ciencia, pero que sí tiene un papel fundamental en todo el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, nosotros adultos, ¿también aprendemos mediante el juego, chicos? También aprendemos mediante el juego. Por ejemplo, cuando nosotros nos enseñan una actividad mediante el juego, queda de manera permanente en nuestra cabecita, ¿verdad, chicos? Porque tenemos un aprendizaje diferente, distinto, divertido, aligerado, ¿no? En el cual estamos en un momento relajado, pero tenemos un aprendizaje distinto, ¿sí? Un aprendizaje diferente. Es por ello que el juego es algo que sí o sí está permanente en nuestra vida, chicos, y que no podemos dejar pasar, y que tenemos que aprender a que el juego va a estar siempre de manera permanente, pero va a ser implementado de diferentes formas según los niveles educativos, según las edades, considerando el aspecto emocional de cada uno de nuestros niños para que podamos lograr este desarrollo integral que nuestros niños necesitan. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, el día de hoy hemos tenido un tema muy interesante, ¿sí? Hemos tenido un tema, nuestro primer tema, chicos, en el curso de auxiliar de educación inicial, y hemos visto el juego como didáctica en la educación inicial. Hemos visto el juego como estrategia de aprendizaje, hemos visto cómo podemos implementar ciertas actividades con nuestros niños, conociéndolos desde los primeros 1000 días. Hemos visto en el proceso desde los 3 años hasta los 5 años, en el proceso de los 6 años a los 8 años. También hemos visto un punto importante, porque el juego es importante para el aprendizaje. Hemos visto este punto y lo hemos desarrollado oportunamente. Hemos visto también el juego como una herramienta de aprendizaje que es sumamente interesante a tomar en cuenta. Hemos visto qué es la educación inicial,
¿Por qué razón le llaman educación inicial? ¿Qué es lo que nosotros logramos mediante este nivel? Hemos visto que en este nivel está distribuido en 2 ciclos, ¿verdad? Considerando desde el ciclo 1 y considerando el ciclo 2. Y evidentemente hemos concluido la importancia del juego para el aprendizaje del niño, para su propio desarrollo, ¿no? En la primera infancia. Sabemos muy bien que nuestros niños necesitan ser observados, atendidos, protegidos, entendidos. También tenemos que tomar en cuenta que darles un ambiente enriquecedor no solamente es un ambiente con un montón de actividades, sino que es un ambiente en el cual el niño pueda tener esta capacidad de desarrollo, esta capacidad oportuna y necesaria para que evidentemente pues pueda desarrollarse y pueda aprender oportunamente todo lo que sea necesario en el proceso de su aprendizaje de cada uno de ellos. También tomando en cuenta que debemos respetar el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Sí, chicos? Entonces, doy por finalizado, chicos, esta primera clase. ¿Sí? Espero que les haya gustado.